que nos perdone y nos ayude día a día a permanecer en ese rebaño, ¿verdad? A persistir en sus caminos. Cantemos el himno número 30. Abre mis ojos, que el Señor pueda abrir nuestros ojos, nuestros oídos y nuestro entendimiento cada día. Amén. Cantemos el himno número 20. Mis hermanos, lo invitamos a ver en nuestras Biblias. Primera de Juan, capítulo 1, versículo del 1 al 3. ¿Ya todos los tenemos? Amén. Dice: lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo palparon nuestras manos. Esto proclamamos acerca del Verbo de la vida. La vida que estaba con el Padre se manifestó. Nosotros la vimos y os anunciamos la vida eterna. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que tengáis comunión con nosotros. Porque nuestra comunión con el Padre y con el Hijo Jesucristo es real. Amén. Amén. Bueno, hermanos, vamos a colocarnos de rodillas, vamos a hacer una oración. Oremos. Dios, te damos muchas gracias por permitirnos estar aquí en este momento. Enséñanos, Señor, a ser más humildes y a reconocer nuestra necesidad de ti. Guíanos, Espíritu Santo,
Y en la misericordia que hallamos en Jesús, queremos pedirte que en estos momentos seas con nosotros. Que nos visites en esta sencilla reunión, Señor, que toques nuestros corazones y que nos prepares para escuchar tu palabra. Eres tú quien puede consolar nuestras vidas, Señor. Y es tu gracia la que necesitamos para seguir avanzando. Permítenos meditar en tu palabra y buscar por la fe en ti, Señor, esa esperanza que solo puede venir de tus labios, de tus manos, Señor. Queremos escucharte, te necesitamos, queremos invocar tu presencia sobre nosotros para que nos dirijas en este culto. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Mis hermanos, les invito a pues, los que tengan la ofrenda, el diezmo, ¿sí? Tenerlo en las manos y vamos a orar, ¿sí? También. Así que pues, les invito a que pongan de pie, hacer una oración y pues voy a orar algo pequeñito, darle gracias al Señor, porque nos ha dado la oportunidad así de poder traer diezmo, ofrenda y los que no podemos, pues que nos ayude a lograrlo algún día. Y un tiempo especial para ustedes también, para que como meditar y hablar con Dios y agradecerles porque nos ha dado la oportunidad de poder traerle los diezmos y las ofrendas a Él. Cerremos nuestros ojitos y pues vamos a ver. Padre nuestro, Señor, que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre, Padre. La honra y la gloria, mi Señor y Dios, sea para ti, Padre Santo, por los siglos de los siglos y para siempre. Padre amado, mi Señor, su Espíritu Santo, Dios grande y misericordia, Señor. Gracias te damos principalmente porque nos has permitido en el día de hoy poder venir, Señor, a tu santo templo. Gracias, Señor, porque nos llenas de tu amor, Señor. Gracias porque nos has dado un corazón también dispuesto, Padre Santo, para venir hoy, Señor, y para venir a oírte. Señor, te queremos pedir en esta mañana, Señor, por los diezmos y las ofrendas, Padre amado. Principalmente, pues, dale gracias, Señor, porque nos has permitido poder traer los diezmos y las ofrendas. Si hay alguna persona, Padre Santo, que esté desempleada, que necesite, Señor, de ti, Señor, económicamente, te pedimos que los puedas ayudar conforme a tu voluntad y que les pueda socorrer, Padre, pero también ellos poder traer su diezmo y su ofrenda, Padre, hacerlo con mucho amor. Y pues, mi Señor, gracias te damos por tanto amor y tanta misericordia. Amén. Gracias, Padre Santo, porque tú siempre nos oyes, Señor, nuestras oraciones, Señor. Te pido una bendición muy especial, Señor, para cada persona. Señor Jesús, que está aquí, Padre Santo, y pues todas las personas que nos estamos reuniendo en el día de hoy, Padre amado. Que tu Santo Espíritu, Señor, pueda obrar en cada corazón. Llénanos, Señor, a todos. Abre nuestro entendimiento, Señor, cada vez que leamos tu palabra, Señor, y la escuchemos también. Te pido, Señor, pues todo esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, que es Cristo Jesús. Amén. Pedimos al diácono encargado que por favor pase a recoger los diezmos.
clima conduce para que nuestra experiencia cristiana esté en crecimiento y se convierta cada día más en una bendición para la vida, para nuestra familia, nuestra iglesia. Ahora te pido que cada uno de todos nuestros hermanos que han traído los diezmos y ofrendas, que después de los trabajos puedan decir nuestro amén. Amén. Bueno, feliz sábado, mi hermano. Amén. En primer lugar, les pido un poquito de comprensión y que me disculpen. Como estos días había hecho bastante sol y calorcito, y esta mañana empezó a llover y eso, y cambió el clima así drásticamente. Tengo la rinitis alborotada por el cambio de clima, entonces cualquier incomodidad, de pronto que estornudo o algo, les pido que me comprendan y que me disculpen. Vamos a hacer una oración para abrir la palabra y iniciar el estudio de esta mañana. Señor Jesús, queremos pedir tu dirección al leer tu palabra, queremos pedir la iluminación del Espíritu Santo para comprenderla y las fuerzas que provienen de Él para guardarla en nuestros corazones y ponerla por obra en nuestras vidas. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarles, hermanos, inicialmente a que hagamos la palabra en el libro de Job, en el capítulo 1. Libro de Job, capítulo 1, ¿sí? Y vamos a leer el versículo 1 donde se hace una descripción acerca de este hombre. Dice así la palabra. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Y era este hombre como, miren cómo lo describe la palabra. Perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Voy a repetir. Perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Perfecto, perdón, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Perdón, hermano. Esta descripción del versículo 1 nos hace entender un poco de qué tipo de hombre era Job. ¿Sí? La misma evidencia bíblica expresa de él que en su carácter, ¿cierto? El hombre se esforzaba por imitar, por ser obediente a la palabra de Dios, por respetar los designios del Padre Celestial y por tener una vida apartada de las obras seculares, de la vida mundana, ¿cierto? Del pecado, de las obras de la carne. Nosotros conocemos bien la historia de este hombre y sabemos todas las cosas que le acontecieron, ¿cierto? Entonces, vamos a ir al versículo 20 del versículo 1. Entonces, al haber perdido Job todas sus cosas y al haber muerto todos sus hijos, ¿cierto? Dice el versículo 20 que Job se levantó y rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Es impresionante. Dice que
en la circunstancia más difícil de su vida, este hombre, Job, pierde toda su familia en un instante y pierde todo lo que tiene materialmente en un instante. Lo único que conserva es su vida y su salud hasta ese momento. Y cuando se entera de que incluso sus hijos han fallecido misteriosamente, ¿cierto? Por un viento impetuoso que tumbó la casa, este hombre dice que rasgó sus vestiduras en señal de humillación delante de su Dios, rasuró su cabeza, ¿cierto? En señal de luto, y se postra y adora a Dios. Nosotros hemos ligado la adoración a los momentos de alabanza y de canto, ¿cierto? De gozo, de euforia espiritual, de placer espiritual, de bienestar espiritual. Y hemos ligado la adoración a esos momentos, al júbilo que sentimos, ¿cierto? Al adorar a Dios. Pero miren que en medio de las circunstancias difíciles y llenas de dolor y de tragedia, un hombre como Job se inclinó a tierra y adoró a Dios. ¿Y de qué manera? Miren las palabras en el versículo 21. Dijo el hombre: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré a ella. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Job no entendía por qué había acontecido lo que había ocurrido. Job empezó a evaluar su vida y a reflexionar en sus actos. Y él encontraba que él se había portado bien. ¿Sí? Él trataba de pronto de decir: tendré un pecado oculto, no me habré arrepentido de algo, habré hecho algo mal. Y él buscaba y se evaluaba y escudriñaba en su corazón, ¿cierto? Pero el hombre tenía su conciencia tranquila. Él había vivido de una manera aceptable. Se había esforzado en la disciplina del bien. Era un hombre que incluso decía: hice pacto con mis ojos para no pensar en vírgenes. Es decir, era un hombre que pasaba una señorita delante de él y no la miraba. Era un hombre que fue el amparo de la viuda y fue el padre de los huérfanos, y podía decir: no comí junto con ellos mi pan. Job era un hombre recto, justo, temeroso de Dios y apartado del mal, ¿cierto? Pero su experiencia con Dios necesitaba algo más. En ese proceso de dolor, de luto, de dificultad, Job adoró al Señor, aceptando las circunstancias que le tocaba vivir, sin comprender exactamente por qué. Pero las aceptó, se sometió a ellas y las llevó consigo, ¿cierto? Luego vemos en el capítulo 42 del libro de Job, después de muchas vicisitudes, después de haber quedado incluso enfermo de una terrible llaga en su carne, en su piel, que le hacía la vida más dolorosa y más miserable, ¿cierto? Después de haber escuchado todas las palabras de sus supuestos amigos que buscaban justificar su pecado en él y trataban de descubrir una falta oculta en Job que él nunca reconoció. Después de todo este proceso difícil, Job tiene un encuentro con Dios al final del libro, y Job le hace una pregunta a Dios en el versículo 3 del capítulo 42. Job dice: ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento?
hace esa pregunta Job. Yo recuerdo que hace un tiempo bastante me costaba mucho a veces aceptar los dictados de mi conciencia. Como decía la hermana esta mañana, que debemos escuchar nuestra conciencia, a veces la ignoramos a propósito, ¿cierto? Pues me costaba mucho. Y aunque a veces aceptaba y lo hacía, me incomodaba no tener la razón. Me incomodaba no ser yo el que tuviera la mejor decisión para mí mismo. Y el consejo de Dios es claro en todo momento. Y a mí personalmente me molestaba que Dios tuviera la razón siempre. O sea, en mi experiencia cristiana me pasaba eso. O sea, me enojaba que yo estuviera orando y que yo no pudiera debatir con Dios, alegar, ¿cierto? Argumentarle, porque no importaba los motivos que yo diera, mi solución no era la mejor. Mi forma de pensar no era la mejor. El camino que yo quería seguir no era el adecuado. Y eso me enojaba. Y yo decía, yo para qué discuto con usted si al final usted siempre tiene la razón. Es como usted dice, uno tiene que callarse y hacer caso. Y aceptar eso me enojaba, aunque lo hacía, pero con disgusto. Como cuando Jonás fue a predicar a Nínive sin querer ir. Exactamente así. Entonces, aquí yo entiendo esa pregunta de Job como esa actitud necia que uno tiene, como intentando oscurecer con nuestros argumentos, con nuestros razonamientos, el consejo que da la sabiduría para nuestras vidas, para guiarnos. ¿Sí? Como cuando queremos discutirle a Dios por lo que nos pasa, por lo que tenemos o por lo que Él nos propone y nos deja ver delante nuestro, ¿no? Y somos como nosotros queriendo convencer a Dios de que es lo mejor para mí. Por eso dice, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? ¿Quiénes son los que hablan sin entender? ¿Quiénes son los que nublan la voluntad de Dios, el consejo de Dios? ¿Quiénes son los que nublan el consejo de la palabra de Dios con argumentos sin sentido? El egoísta corazón humano, nosotros. ¿Cuándo yo pude terminar con esa, o por lo menos, no voy a decir terminar, pero sí, cuándo pude yo estar más tranquilo respecto al hecho de que la voluntad de Dios siempre es perfecta y su consejo siempre es el mejor, ¿cierto? Un día, estudiando el capítulo que habla de Juan el Bautista en el deseo de todas las gentes, dice que si nosotros, así lo dice ella, que si nosotros como seres humanos fuéramos tan buenos como es Dios, o sea, fuéramos tan buenos como Él es, y fuéramos tan poderosos como Él es, escogeríamos para nuestras vidas las mismas circunstancias que Él ha escogido para nosotros. O sea, la hermana White declara que si yo, Luis Rendón, tuviera la omnipotencia de Dios y tuviera su carácter bueno de amor, en otras palabras, que si yo pudiera ocupar el lugar de Dios y siendo como Él es, exactamente bueno como Él es y poderoso como Él es, y yo fuera y mirara el caso de mi vida, ¿sí? Escogería las mismas circunstancias, las mismas que Dios ha escogido para mí. Y yo no podía creer eso. Yo decía, no, ¿cómo así? ¿En serio? Porque mi corazón egoísta no me podía permitir entender en aquel entonces que Dios me amaba. Y que la forma en la que Él me ha conducido en la vida es la mejor porque Él me ama. Y que si yo fuera Él y yo estuviera en el lugar donde Él está, me daría cuenta
que Él me ha tratado y me ha conducido en la vida de la mejor manera. Incluso sería la misma manera que yo escogería para mí si fuera tan bueno y tan poderoso como Él lo es. Impresionante. Entonces entendí yo que ¿quién es el que tiene la razón? El que ama. El que busca el bien para el otro. El que estuvo dispuesto a descender del cielo y entregar su vida por amor hacia mí. Ese es quien tiene derecho de tomar las decisiones. Es el único que tiene potestad para lanzar un juicio. Porque lo que ha hecho por mí es porque me conviene a mí. ¿Por qué yo no podía entender o no podía estar tranquilo con que Dios tuviera la razón siempre? Porque era egoísta. O porque soy egoísta. Entonces Job está librando el momento más duro de su vida. Su familia está muerta. Su esposa lo deja tirado. Su piel está podrida. Sí, está enfermo. Y aún así dice, yo me he portado bien. Varón perfecto, justo, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, imagínense. Y el hombre dice, Señor, yo salí desnudo del vientre de mi madre y si debo volver desnudo, yo acepto la disposición tuya. Yo la acepto. Se somete voluntariamente a la disciplina que está recibiendo en el momento sin entenderla. Él no la entiende. Incluso en el fondo siente que no la merece. Porque evaluando él mismo su vida, eso lo podemos ver cuando conversa con sus amigos, él plantea que si Dios le diera la oportunidad de justificarse y preguntarle por qué le pasó eso, él lo haría. Porque no entiende por qué está padeciendo. Pero en el capítulo 42, cuando Dios llega ante Job y tiene un encuentro con él, porque le habla desde un torbellino, ¿cierto? Job entiende y entonces dice, Señor, pero ¿qué era lo que yo decía? Yo estaba oscureciendo tu consejo, tu voluntad, con palabras sin sabiduría. Y dice Job, se retracta a sí mismo y dice en el versículo 3, por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cada vez que usted alega contra Dios, cada vez que usted cuestiona las circunstancias de su vida, cada vez que usted duda de la providencia de Dios, duda de las promesas, cada vez que usted cree que tiene una solución mejor a la que Dios está planteando o a la que la palabra del Señor nos muestra, estamos hablando y actuando como el que no entiende. Eso dice Job, por tanto yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Y dice Job en el versículo 4, oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. Te preguntaré y tú me enseñarás. Ahora Job tiene otra disposición ante ese encuentro con el Señor. Y Job declara, ¿de qué? De oídas te conocía, de oídas te había oído. Pero ahora mis ojos, ¿qué? Después de la experiencia que Job vivió, hay un cambio en él que le permite tener otra perspectiva de Dios. Lo que él conocía o lo que él creía saber de Dios, él lo expresa como si fueran rumores que alguna vez oyó de Dios. Pero después de esa experiencia difícil que él vivió y que padeció, la experiencia con Dios cambió a tal punto que ahora él veía a Dios y tenía una comprensión más clara de quién era él, de su inmenso poder, de su inmenso amor
y de su providencia y de por qué Dios había permitido que las cosas ocurrieran como ocurrieran. ¿Y cuál fue la conclusión de Job en el versículo 6? Pues ahora que te veo y contemplo tu santidad y tu amor hacia mí, dice, me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Job entendió porque ahora veía. Job entendió porque ahora veía. ¿Qué es la fe? Hay una definición que está en Hebreos 11, ¿cierto? ¿Qué es lo que dice? Es la fe, la certeza, la convicción. Ajá. La fe es la certeza, es la convicción que yo tengo en qué cosa. En la promesa. ¿Sí? En la promesa. Cuando yo creo sin ver es porque alguien me dio una promesa. ¿Sí? Creer sin ver, tener la certeza, es tener la certeza en la promesa. Y colocamos nuestra esperanza en la promesa de aquello que será, que nos será entregado. Pero Job traspasó ese nivel. Es impresionante. O sea, Job pasó el umbral de la fe. Porque él creía en Dios por lo que él había oído de Dios. Él se aferraba a las promesas del Dios. Él declara en su libro, yo sé que mi Redentor vive, ¿sí? Y que Él me librará. Y por la fe seremos salvos, sí. Pero hay un estado aún más avanzado. Y es el estado de la conciencia. Cuando Job tuvo ese encuentro personal con Dios y pudo conocerlo aún más, ¿sí? Ya él no estaba creyendo por fe en Dios. Estaba creyendo porque conocía a Dios. Es decir, Job recibe la realidad. Y Job es capaz de creer porque ahora tiene un encuentro íntimo con Dios que lo lleva a otro estado de conciencia. Ahora Job no se aferra a una promesa. Ahora Job sabe que es así. Es decir, Job ya no cree, sino que sabe. ¿Sí? ¿Quién sabe que algo es así? Pues usted le cuentan algo y usted dice, pues a mí me dijeron esto, yo creo que fulanito sí hizo eso porque mire, esto es lo que dice la gente. Pero otra cosa es que usted estuvo ahí y lo vio. Y usted dice, yo no creo, yo sé que fue así porque yo lo vi. Eso es lo que está viviendo Job. Antes de su experiencia difícil, él conocía a Dios, él creía en Dios. Y como creía en Dios, vivía como un varón perfecto, ¿sí? Aprobado delante de Dios, apartado del mal. Pero cuando en medio del dolor, experimentado incluso en su carne, en medio de la soledad, se encontró incluso desprovisto y entendió su ignorancia al conocer a Dios. Ahora Job dice, yo no creo en Dios por lo que he oído de Él, sino porque lo he visto. O sea, en mi experiencia, Dios es un hecho real. En mi experiencia, Dios no es una promesa, dice Job. Es la evidencia real. Estoy cierto en Dios porque lo he visto, porque me consta, porque me mostró mi debilidad y mi necesidad. Por eso me arrepiento en polvo y en ceniza. Impresionante. El dolor probó incluso a un hombre que se ha portado mejor que nosotros en la vida. Y la experiencia difícil y su actitud dispuesta a someterse y a aceptarla le ayudó a avanzar de un estado
a otro superior. Dios probó a Job e hizo de Job un siervo consciente de su eternidad, de su amor y de su poder. O sea que esa es la idea de que todos llegamos a ese punto. Claro, hermana. Solo que el proceso requiere humildad. Y la humildad la trae la obra del Espíritu Santo. Por eso vamos a ir al libro de Hechos. Y sigamos avanzando con esta línea de pensamiento. Y vamos al capítulo 1 del libro de Hechos. Anoche con mis hermanos compartimos un poco acerca de eso. El hermano William y la hermana Yolimar que estaban acá. Nosotros recordamos ese momento en que Jesús resucitó. Bueno, recordamos lo que dice la palabra, ¿cierto?, respecto a ese hecho, de que Jesús resucitó y se presentó durante 40 días con sus discípulos y compartió con ellos y les explicó la palabra de Dios y las profecías. Y ellos decían, ¿cómo era que nosotros andábamos con Jesús y no entendíamos? O sea, ¿cómo era que Jesús nos predicaba durante estos 3 años y nos mostraba las lecciones y nos quería instruir y elevar y no entendíamos? ¿Cómo era eso? Y entonces, el versículo 4 del capítulo 1 de Hechos dice que estando juntos, Jesús les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que se quedaran allí y que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. ¿Cuál fue la promesa? Yo os enviaré al Consolador, al Espíritu de verdad, y Él los guiará a toda verdad. Y Jesús añade en el versículo 5, porque Juan ciertamente los bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Entonces miren, aquí voy. Job se había bautizado con agua, digámoslo de esa manera, ¿sí? No sé si en el tiempo del patriarca existía la práctica del bautismo por inmersión, no lo sé. Pero nosotros nos hemos bautizado porque creemos, por fe. El hermano decía que estamos aquí hoy sábado por fe. En cumplimiento al mandato, ¿cierto? Por fe. Porque nosotros estamos aquí sin ver. Estamos aquí aferrándonos a las promesas de la Escritura. Aferrándonos a la palabra. Aferrándonos a la realidad que nos ha sido prometida. Pero a veces nuestra fe tambalea, nuestra fe flaquea, porque no hemos entendido la experiencia que debemos pasar, y es la experiencia del fuego de la prueba, que nos permitirá recibir ese bautismo espiritual que todo creyente necesita. Los discípulos andaban con Jesús. Ellos creían que era el Mesías enviado, ¿sí? Se parecía, tenían esa esperanza. Pero ¿por qué no lo entendían? ¿Por qué no lo conocían? Porque no habían pasado todavía por la experiencia que transformaría su experiencia cristiana. Entonces, Él les promete que deben recibir el bautismo del Espíritu. Entonces, en el versículo 6 nos dice que entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Todavía ellos estaban contemplando la grandeza mundanal. Todavía ellos estaban pensando que Jesús iba a establecer su reino aquí. Entonces Él les responde, no os toca a vosotros saber los tiempos o las razones que el Padre puso en su sola potestad. Pero viene la promesa. Dice, pero recibiréis ¿qué cosa? Poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo.
Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viendo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó. ¿De qué? De sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Mis hermanos, los discípulos venían del dolor y la frustración de haber perdido a su maestro, de tener sus expectativas rotas por el piso. Pero entonces resucita y no lo podían creer. O sea, lo habían visto resucitar muertos y lo habían visto hacer milagros e incluso habían escuchado de boca de él que moriría y al tercer día resucitaría. Pero no entendían. Y entonces Jesús resucita y se manifiesta a ellos y les habla y les enseña y lo ven y se convencen. Dicen: increíble, Jesús resucitó, está aquí. Y cuando Tomás lo ve y le dice: bueno, mete tu mano en mi herida para que me puedas creer. Tomás se humilla, siente vergüenza ante su maestro, ¿cierto? Y cambian la experiencia. Ahora la experiencia de ellos empieza a tornar otra dimensión. Pero entonces Jesús se va y lo ven irse. Y Él les está diciendo: no se preocupen, yo les enviaré el Consolador. Tendrán poder para dar testimonio de mí. Y los bautizaré en el Espíritu. Y están en esa situación. Entonces, después de ese momento de ver la ascensión de Cristo, se van al aposento alto, ¿cierto? Cerca al huerto de los olivos, muy cerca. Y no se quedaron ociosos, empezaron a orar. Y empezaron a analizar sus vidas, a constreñirse, a analizar sus corazones, escudriñaban sus vidas. Y empezaron a reflexionar en la dureza de su corazón, en el egoísmo, en la mundanalidad que los había dominado, que les impidió aprovechar al máximo al Señor, esa experiencia de tener ese privilegio de compartir con el Rey de la eternidad. Y en ese proceso empezaron a reconocer su debilidad y su necesidad de salvación, parecido a la experiencia de Job. Porque qué más humillante que ser conscientes de que habías convivido 3 años con el Rey de la eternidad y haberlo afligido con tu torpeza, haberlo apenado con tu incredulidad, con la dureza de tu corazón. Ellos se decían a sí mismos que hubiesen querido otros 3 años para demostrarle su amor ferviente ahora que entendían lo que no habían podido ver. Y en ese proceso humillaban su corazón y clamaban por la promesa que les había sido otorgada, la del regreso del Espíritu. Entonces, dice la palabra que un viento impetuoso llegó, ¿cierto? Azotó esa casa y las 120 personas que estaban allí en el aposento alto, porque estaban los discípulos y estaban las mujeres también y otros creyentes, recibieron el poder del Espíritu Santo. Y entonces comprendieron las verdades celestiales. Y ahora lo que estaba cegado a sus ojos lo podían ver. De oídas habían creído en las promesas del Salvador. Y habían estado con Él y no las entendían todavía plenamente. Pero después que recibieron el bautismo del Espíritu Santo, su experiencia cristiana cambió a tal punto que ahora veían. Y quiero que lean conmigo. Bueno, se los voy a compartir porque tengo aquí anotadito. Es un pasaje del libro Hechos de los Apóstoles.
Dice, hablando de los apóstoles, ya no era más para ellos un asunto de fe. ¿Cómo dice la frase? Ya para los discípulos no se trataba de un asunto de fe. Voy a repetirlo. Ya no era más para ellos un asunto de fe el hecho de que Cristo era el Hijo de Dios. Eso no era algo que ellos creían ya, sino era algo que ellos sabían. Voy a repetirlo. Dice, ya no era más para ellos un asunto de fe el hecho de que Cristo era el Hijo de Dios. Ahora sabían que aunque vestido de humanidad, era en verdad el Mesías, y contaban su experiencia al mundo con una confianza que llevaba consigo la convicción de que Cristo estaba con ellos. Después de haber recibido ese proceso de transformación espiritual, de haberse humillado delante de la presencia de su Señor y haber aceptado con humildad su falta, su error, y haber aceptado que necesitaban, que eran incapaces, y clamar por la promesa del Espíritu de poder que estaría con ellos y los guiaría a ser testigos a todo el mundo. Cuando recibieron el poder del Espíritu, para ellos la existencia de Cristo, su unidad con el Padre, la divinidad de su Señor, dejó de ser un asunto de fe. Ya no era que creían en Jesús por las promesas, ya no era que creían en la divinidad de Jesús por los milagros y las señales que había hecho. El Espíritu Santo les ayudó a ver. Y ahora ellos entendieron el hecho real, contemplaron la realidad. Ellos eran testigos de Cristo no porque tuvieron fe solamente, sino porque ¿qué? Ahora sus ojos veían. Ahora sus ojos veían. Estamos entendiendo el punto, mis hermanos. La fe es la certeza, ¿cierto? La convicción en lo que no vemos, en la promesa, ya lo hemos dicho. Pero ahora los discípulos están en un nuevo estado. Ahora más allá está la conciencia. Ellos son conscientes de esa promesa que creían por fe. Ahora son conscientes por qué. La promesa tuvo cumplimiento. Y ese cumplimiento les trajo el conocimiento que trae el hecho, la realidad. Contemplaban lo real. Ya los discípulos no creían, sino que sabían que Cristo era Dios. ¿Por qué les planteo esto, hermanos? Porque nuestras experiencias cristianas necesitan tal convicción. Moisés caminaba como contemplando el invisible, refiriéndome a la escuela sabática, porque Moisés conocía el invisible. Moisés había contemplado la gloria del invisible. Moisés conocía al Dios real. Su experiencia había cambiado después de conocer a Dios. Es la intimidad. Es aceptar con humildad, hermanos, ese proceso difícil que se llama la existencia. Es atrevernos a doblegarnos ante las circunstancias y decir, Señor, pues si tengo que dejar esto por serte fiel, lo hago. Pero primero está la fidelidad a ti, como dijo Job, y aceptar el proceso doloroso. Jesús lo dijo, miren, mejor si su ojo les hace pecar, sáquenlo. Y si es su brazo, córtenlo. Es mejor entrar ciego o manco al reino de los cielos que perderse. Ese proceso es la obra de transformación que hace el Espíritu en nosotros. Es el Espíritu el que nos hace conscientes. Por eso nosotros nos bautizamos por fe. Sí, es verdad, creemos en la palabra y en las promesas del Señor, pero necesitamos diariamente el bautismo del Espíritu que nos haga consciente de la realidad que es Dios y que Él sea una realidad para nuestras vidas. Vamos a terminar, hermanos, con los versículos, con la cita bíblica para hoy, que está en Primera de Juan.
Primera de Juan capítulo 1, versículo 1. Miren cómo habla el apóstol Juan después de haber recibido el Espíritu Santo. Juan tenía un apodo, ¿cuál era? ¿Recuerdan cuál era el apodo del apóstol Juan? El hijo del trueno, ¿cierto? Bueno, realmente era él y su hermano los que tenían ese apodo. Les decían los hijos del trueno, ¿cierto? Y ustedes saben quién le puso ese apodo a ellos. ¿Ah? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Dios? Sí. Jesús fue el que le puso el apodo a ellos. Ellos llegaron a donde él y Jesús los quiso mucho y los amó porque sabía el potencial que ellos tenían. Y Jesús, así como a Simón, hijo de Jonás, lo llamó Pedro, ¿cierto? A ellos los apodó los hijos del trueno. Porque los quería mucho y contempló la debilidad de ellos, pero no la juzgó, sino que la quiso sobrellevar. Y ahora uno de los hijos del trueno está aquí hablando, y miren la forma en la que habla este hombre después de haber recibido la obra del Espíritu en su vida. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. ¿Sí ven cómo habla Juan ahora? Dice, es que la vida, yo vi la vida, yo conozco la vida, yo sé quién es la vida, yo tengo conciencia de qué es la vida porque se me manifestó, yo la oí, la vi, la palpé, la sentí. Sé que es compartir con la vida, con el eterno. Él no habla como alguien que cree en el eterno, sino habla con alguien que tiene la conciencia, la total convicción del que conoce, del que sabe, porque ha intimado con la vida. Es impresionante. Y dice, y lo voy a leer en primera persona como si él lo dijera, porque él habla en general porque fueron todos los 12, ¿cierto? Los discípulos. Dice, lo que he visto y oído, eso anuncio, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Vamos al capítulo 3 del libro, versículo 2. Ese Juan que contempló la vida y que ahora la conoce y que nos invita a tener intimidad con ella y darnos la oportunidad de conocer la vida también. No solo de creer en Dios, hermanos, sino de que padezcamos como Él padeció, porque los padecimientos ahondarán nuestra experiencia de fe a tal punto que la fe se convertirá en conciencia. ¿Entendemos? La promesa se convertirá en un hecho real. La expectativa será nuestra realidad. Y Él nos dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Tal vez aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, dice Él. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él. ¿Por qué? Porque le veremos tal cual Él es. El proceso de la santificación, el proceso de la obra del Espíritu Santo, del nuevo nacimiento en Cristo, de la restauración de la vida cristiana, de darle valor a las promesas y a los principios estipulados en este libro, implican, hermanos, en nuestra disposición a intimar con Cristo, a aceptar con humildad lo que Él ha dispuesto para nuestras vidas, porque Él sabe lo que es mejor, porque Él es bueno y nos ama, y lo que ha preparado para nosotros
Es lo que yo mismo haría por mí si me deseara salvar. ¿Entendemos? Y es esa confianza en ese amor la que nos guía a una experiencia de fe, porque todos iniciamos por la fe, en una experiencia de confianza en ese que nos ama. Pero en ese proceso Él nos bautiza en su Espíritu Santo a todo aquel que quiere recibir esa obra y lo lleva, transforma su experiencia de fe a una experiencia aún mayor, una experiencia de conciencia. Por eso Pablo pudo decir, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. No me importa mi vida, la dejé atrás. O sea, porque soy consciente de qué es lo que contemplo. Soy consciente a quién estoy contemplando para avanzar. La experiencia de fe inicia basada en las promesas. Pero al recibir la obra transformadora del Espíritu Santo, todo cristiano debe recibir una nueva experiencia. Y es aquella que lo capacita para contemplar al invisible. Aquel que tiene la esperanza de contemplarlo a Él como es en gloria, para que esto corruptible sea vestido de incorrupción. Ese proceso Jesús lo llamó nuevo nacimiento. Ese proceso es la unción del Espíritu Santo en nuestras vidas y es algo que debemos buscar diariamente, hermanos. Porque el mundo no nos creerá una palabra si no somos transformados por el Espíritu de gracia. Y para eso debemos estar dispuestos a limpiar nuestras vidas, a abandonar lo que nos enreda. Y a estar dispuestos a avanzar por fe. No será fácil. Habrá muchas cosas que dejar, que sacrificar. Pero no ensuciemos. Como dijo Job, ¿quién es el que oscurece el conocimiento con palabras sin sabiduría? No busquemos argumentos ni justifiquemos nuestros actos para no ser fieles. Antes, por el contrario, seamos fieles ante toda circunstancia, en todo momento. Que el Señor nos guiará y nos está guiando a una nueva experiencia, a una experiencia real y genuina con Él, a una experiencia de conciencia, donde ya no creamos por fe, sino por el conocimiento de la realidad. Que Dios nos guíe en este proceso, hermanos. Y motívese cada día a orar de mañana, a buscar, a escudriñar en la palabra del Señor. Pero yo les digo una cosa, todo aquel que tiene fe ora y lee la Biblia, porque por ahí se empieza. Pero usted quiere darse cuenta cuando ha crecido en su experiencia de fe y está transitando hacia lo real. Hoy lo hablaban. Cuando usted avanza en hacer las obras de Cristo en este mundo. Cuando usted empieza a vivir como Cristo vivió en este mundo. Cuando la misericordia, la bondad, la predicación del Evangelio, cuando compadecerse del dolor del prójimo es lo que empieza a mover su corazón y le empieza a dar otra disposición a usted en su vida, quiere decir que usted está avanzando en ese proceso de fe, que usted está teniendo intimidad con Cristo, que está logrando conocerlo. Porque Dios es amor y solamente los que aman pueden conocerlo. Y si queremos incrementar, crecer en nuestra experiencia de fe, debemos practicar la misericordia, debemos practicar la bondad, debemos practicar la mansedumbre, debemos crecer en nuestras obras de amor. Porque el amor no ama de palabras, sino con actos de sacrificio, con hechos de bondad, con actos de renuncia. Entonces, cuando estoy renunciando ya a mi vida, cuando estoy renunciando a mis planes, cuando estoy renunciando a mis sueños, cuando soy capaz de renunciar a mis anhelos porque la palabra dice que es mejor, ¿sí? Porque me quiero identificar con Cristo en sus necesidades, en su ministerio, en sus labores, es porque mi fe está aprendiendo conciencia. Es porque ya no creo porque me lo han prometido, sino porque lo he verificado en mi vida. Por ejemplo, los hermanos contaron de una experiencia que tuvieron esta semana. ¿Sí? Y en otra circunstancia podrán decir, si aquella vez Dios nos proveyó, ¿por qué esta vez no?
porque en su experiencia se dan cuenta que Dios actúa realmente. Pero nuestra fe a veces hace oraciones derrotadas. Nos arrodillamos pidiéndole a Dios algo, pero en el fondo, en la mente, estamos creyendo que no va a pasar. No, busquemos la realidad de las cosas, creamos que Dios obrará, que Dios intervendrá y avancemos por fe confiadamente. Y si nos libra del horno de fuego, bien. Y si no, pues nos quemamos, pero no adoramos la estatua y se acabó. Y lo hacemos sin presunción, sin alardear. Porque a Job se le destruyó la vida ante sus ojos y dijo, pues si desnudo volveré al vientre de mi madre, Señor. Tú me diste y tú me quitaste. Lo acepto. Porque Él nos está guiando a una nueva experiencia. Porque Él quiere que lo veamos tal cual Él es. Y todo aquel que tiene esa esperanza en su corazón, purifica su vida, así como Él estuvo. Oremos, mis hermanos. Perdón, antes de hacer la oración, vamos a cantar el himno 30, hermano. No, que estás haciendo la cara toda, no. Vaya yo para allá. Detrás de 30, ¿sí? Sí. Vamos a arrodillarnos, hermanos, individualmente, hagamos una oración y que sea Dios quien nos bendiga al despedirnos en esta mañana. Amén.